Y con tus ojitos cerrados, dile: Señor, gracias por este tiempo que nos has dado para poderte adorar, Señor. Gracias por tu presencia, Dios, en este lugar. Gracias por habernos traído en esta mañana, porque seguramente tú tienes algo especial para entregarnos hoy. Te hemos adorado, Señor, hemos dado de nosotros a ti. Te hemos adorado con nuestro corazón, con nuestra vida. Ahora te suplicamos, Dios, que hables a cada uno de nosotros. Señor, tu palabra ya ha sido entregada en mis labios, Señor, en mi boca, en mi corazón, en mi mente. Yo te pido, Dios, que con mucho temor y temblor hoy me permitas compartirla a tus hijos, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, Dios. Que al salir de esta reunión, de este servicio, podamos ser transformados por tu palabra. Tu palabra es vida, Señor. Imparte esa vida hoy a tus hijos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis amados y amadas, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos. Voy a rogarles, por favor, para que tengan paciencia con sus hijos y los puedan atender. Hoy la pastora no va a estar en este servicio. Entonces, para que por favor los niños en completo orden escuchen la palabra, que es vital. Estamos tratando el tema de la gracia soberana de Dios. Hoy con un tema muy importante. Si me hacen el favor y me cierran la puerta atrás, Yacita, por favor. Quiero que por favor vayan al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 17. Hoy un tema que, si tú logras captar la esencia de este mensaje, una vez más tu vida va a ser llevada a una transformación, porque vamos a mirar la historia de un hombre que nos enseña cómo poder confiar en Dios en medio de las aflicciones y de las pruebas. De repente habrá alguien con aflicciones o pruebas en esta mañana. Levante su mano. ¿Sí? De diferente, ¿verdad? Cada uno somos tratados de una manera diferente, algunos en unas áreas, otros en otras áreas, pero indudablemente que somos tratados. Ahora, si somos tratados, me alegra por los que han levantado la mano. Si están pasando por una prueba, quiere decir que Dios los está probando. Y si Dios los está probando, quiere decir que son hijos de Dios. Peor aquellos que no son probados, porque Dios dice: no me interesa, ellos no son mis hijos. Pero si somos hijos, de una u otra manera pasamos por pruebas. Algunas pruebas muy grandes, otras pruebas pequeñas, pero de cierta manera son pruebas. Vamos a mirar la Biblia en Hebreos capítulo 11, a la altura del verso 17 en adelante. Dice la Biblia: por la fe Abraham, cuando fue probado, diga conmigo, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Versículo 18. Habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Este es un hombre que ustedes conocen muy bien la historia. Hoy vamos a tocar una de las historias más extraordinarias, una de las historias más conmovedoras, pero a su vez más ilustrativas que podemos encontrar en la Biblia. Así como la semana pasada Dios nos habló de un clásico, que fue la vida de ¿quién? De Job, que es una historia espectacular. Hoy nos va a hablar de la vida de Abraham, una parte de su vida, cómo Dios lo probó, que nos va a ayudar muchísimo. Yo estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo. Esta experiencia de Abraham nos va a enseñar bastante. Las pruebas en realidad nos revelan el estado de nuestra fe. Es decir, que si tú estás pasando por pruebas, Dios lo que está haciendo es develar, mostrar cómo está tu fe. ¿Qué nos muestra? Nos muestra cómo y de qué manera estamos confiando en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Ok, entonces las pruebas, el probarnos Dios, está determinando verdaderamente qué tanta confianza tenemos en Dios. O sea, las pruebas no es para hacernos daño, las pruebas no es para acabarnos. No, las pruebas es que, recuerden siempre a Job,
esas pruebas de Job no eran para hacerle daño. Dios tenía un plan trazado con él, pero tenía que pasar por unas pruebas y ahí Dios estaba probando esa fe de Job. Hoy vamos a mirar a Abraham. Nos muestra las pruebas, qué fidelidad, qué tanta fidelidad tenemos en Dios. La palabra fidelidad es ¿qué? De fidelidad se desprende la palabra fe. ¿Y fe es qué? Confianza absoluta en Dios. La pregunta es para que tú te hagas: ¿tienes una confianza absoluta en Dios o tienes una confianza ocasional en Dios? Porque hay diferencia, ¿verdad? Cuando yo tengo una confianza ocasional en Dios, a cuando tengo una confianza absoluta en Dios, es decir, total, me rindo a Él. Las pruebas también nos permiten ver qué tan sólidas están las convicciones nuestras basados en la palabra de Dios. Es decir, ahí se va a ver qué tanta palabra de Dios tienes, y no solamente la palabra de Dios que tengas, sino qué tanto confías en la palabra que Dios te ha dado durante todos estos años, que no sé cuántos tienes en la vida cristiana. O sea, tú tienes mucho conocimiento, tú has recibido muchísimas predicaciones, has recibido mucha palabra, amén. Pero es la prueba lo que nos hace ver es ese cúmulo de predicaciones, de mensajes que tenemos. Es en ese momento de la prueba donde se pone a flote verdaderamente cuánto tenemos de conocimiento de la palabra de Dios. No un conocimiento intelectual, sino un conocimiento práctico de la palabra de Dios. ¿Cómo te puedes dar cuenta de tu fe si no es a través de las pruebas? Entonces Dios permite eso. Ahora, si tú eres débil en la fe, ¿qué va a suceder con las pruebas? Que las pruebas van a fortalecer tu debilidad. Es decir, eras débil, titubeabas en las cosas de Dios, entonces Dios te manda una prueba para que tú te hagas un poco más fuerte. Ahora, si eres fuerte en fe, ¿cuántos se consideran fuertes en la fe? Bueno, igual Dios también te va a mandar pruebas para fortalecer mucho más esa fe. O sea, de una u otra manera, siempre las pruebas nos van a fortalecer ¿qué? La fe. Porque dígale que está a su lado, no todo lo que brilla es oro, ¿cierto? ¿Y cómo nosotros sabemos qué es oro? Para saber qué es oro, ¿qué necesitamos hacer? Probar, ¿verdad? Probar. Por ejemplo, cuando vamos donde la persona que maneja oro y lo demás, ¿él qué hace para probar? ¿Cómo lo prueba? ¿Cómo lo va a probar? Sí, pero igual puede pesar, ¿verdad? Plata o la pirita, ¿verdad? Con los ácidos, ¿verdad? A través de los ácidos, las pruebas de ácidos químicos es lo que prueban verdaderamente. Entonces él coge la pieza y le aplica unas goticas de un ácido que no sabemos cuál sea, y ahí no, qué pena, es oro. No, que sí que es oro, mire que pesa, y puede pesar, mire lo que sea, pero realmente no es oro. O sea, el ácido de las pruebas evidencia si verdaderamente es oro. ¿Cómo nosotros, como hijos de Dios, vamos a ser probados? ¿Cómo saber, así como el ácido determina que es legítima esa pieza en oro, cómo se determina que somos legítimos cristianos, verdaderos cristianos, auténticos cristianos? Pues a través de ¿qué? De las aflicciones de la vida, de las pruebas de la vida. Entonces, así como una pieza de oro se prueba con el ácido químico, así las aflicciones que atravesemos van a probar verdaderamente si somos cristianos o no. El verdadero cristiano sale aprobado, valga la redundancia, de las pruebas. Si no es un verdadero cristiano, entonces sales reprobado. O sea, la prueba, entonces el que no es cristiano está pasando por la prueba, y el que no es cristiano, ¿qué decisión toma cuando está pasando por la prueba? ¿Qué hace el que no es cristiano? Ustedes no, porque son cristianos auténticos, ¿verdad? Amén. Sí, el cristiano, el que no es cristiano auténtico, cuando pasa por la prueba, ¿qué hace? Bota todo. Abandona todo, no quiero volver a la iglesia, no quiero volver a orar, eso que pereza ir uno por allá, si ve tanto tiempo que estoy en la iglesia y nada me sale, mire, al contrario, mire, ahora ando sin plata, ahora ando endeudado, ahora ando enfermo, ese negocio no se dio, eso yo boto todo. Si pasó por esa aflicción y viene la prueba y tú botas todo, evidencia que no eres un verdadero cristiano. Porque el verdadero cristiano pasa la prueba, dura, lucha terrible, tremenda, pero se mantuvo en Dios, es aprobado.
Y viene una respuesta y vamos a mirar durante el mensaje qué sucede con esas personas. Vamos a mirar entonces una historia que ya les dije, es una de las historias más enriquecedoras que podemos encontrar en la Biblia. Se encuentra registrada en el libro de Génesis, capítulo 22. Génesis capítulo 22. Vamos a tratar de hacer una exégesis, es un detalle del pasaje. Vamos a estudiar este capítulo 22. Dice la Biblia en la parte A. Aconteció después de estas cosas que Dios, ¿qué? Probó a Abraham. ¿Quién fue el que lo probó? Dios. Dígale que está a su lado. Un hijo auténtico de Dios no puede evitar ser probado por Dios. Tarde que temprano. Si alguno de hoy dijo, no, yo no he tenido pruebas, bueno, prepárate porque de repente, no, ay pastor, pero ¿por qué predica tan negativo? No, te estoy preparando. Prepárate porque en cualquier momento puede venir una prueba en tu vida. Y es mejor que le digan a uno para que ya uno sabe qué pasa cuando, si está pasando por una prueba, estoy en la prueba hoy, ¿cómo hago? A ver, no sé qué hacer, no sé cómo sortear esta situación. Entonces Dios nos va a dar con su palabra, nos va a dar la instrucción de cómo tratar en eso. Pero si tú dices, no, la verdad me pongo a analizar y yo no tengo ninguna prueba y estoy bien, divinamente. Bueno, prepárate porque de pronto viene una prueba. Entonces cuando venga la prueba, tú ya sabes cómo sortear esa prueba. O quizás no pase por prueba. Ahí me deja preocupado si no llegaras a pasar por prueba. Pero si no, entonces te sirve la enseñanza de hoy para que le enseñes a alguien, le muestres a alguien por la palabra cómo sortear la situación. Entonces dice la Biblia que aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Esta palabra probar es un vocablo griego que es la palabra nacha, N-A-S-H-E, nacha. ¿Qué quiere decir esa palabra traducida? Quiere decir poner en práctica o en acción. ¿Poner en práctica o en qué? Hermanos cristianos, poner en práctica o en acción ¿qué? ¿Qué? La fe. Lo que tú tienes de conocimiento de Dios. Lo que tú tienes de palabra de Dios. Ahí, en el momento de la prueba, es que se activa la fe tuya. Es que se activa toda la palabra que ha sido revelada y que la tienes aquí entronizada en tu mente, todo el conocimiento, todos los textos bíblicos que sabe, ahí en el momento de la prueba, dice que es poner en práctica o en acción. También dice es hacer la prueba. El apóstol Santiago dijo que la fe, sin obras, es decir, sin acciones, no sirve para nada, es que muerta. La fe sin acciones es muerta. Es decir, tú dices, yo conozco de Dios, llevo tanto tiempo en la vida cristiana, he escuchado tantos mensajes, pero cuando viene la prueba y tú no pones en acción lo que tú sabes, se perdió. ¿Qué te sirve? Venir y sentar y calentar una silla, pero cuando viene la prueba, entonces tú actúas de una forma diferente. Entonces tienes un problema, ejemplo, económico, por citar alguno, tienes un problema económico y entonces tú sabes que Dios es tu proveedor, tú sabes que Dios no te va a dejar porque pues has escuchado mucha palabra y tú dices amén, tú sabes que estás con Dios, tú sabes que en cualquier momento socorro viene de lo alto, ¿verdad? Tienes mucho conocimiento de la palabra. Pero cuando viene la prueba, tiene una dificultad, entonces, ay, ahora yo qué hago, ya sé, me voy para el banco, me voy al prestamista, voy a empeñar el anillo, voy a empeñar el televisor. Es una persona que está accionando de acuerdo a la fe, y la respuesta es no está esperando en Dios, no está confiando en Dios. Y eso es lo que Santiago dice, que la fe sin acciones, o sea, una acción congruente. Decimos que somos cristianos, pero muchas veces, perdónenme si alguien se molesta, decimos que somos cristianos, pero muchas veces confiamos más en los hombres que en Dios. ¿Es así o no? Entonces, ¿qué tan cristianos somos realmente? ¿Estamos poniendo la confianza en Dios o estamos poniendo la confianza en los hombres? Ahora, si estamos poniendo la confianza en los hombres, estamos en problemas, porque la Biblia dice que maldito ¿qué? El hombre que confía en ¿quién? En el hombre y pone en él su confianza. ¿Deben poner la confianza en los hombres? No, nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios. Y la fe es como un músculo, no es que sea un músculo, es como un músculo. Que el músculo se fortalece en la medida que se ¿qué? Jóvenes, que se ejercita, ¿verdad? A mayor ejercicio, mayor fortalecimiento ¿de qué? De los músculos. Y Dios tiene que poner en práctica nuestra fe, ¿para qué? ¿Qué pasa con los músculos cuando no se ejercitan? ¿Qué sucede? Número 1, se atrofian, muy bien. Número 2, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder cuando los músculos no se... Nosotros hacemos ejercicio hoy, luego volvemos a hacer ejercicio dentro de 2 meses, 5 meses. ¿Qué pasa?
viene dolor. Entonces las pruebas nos ayudan a fortalecer, diga conmigo, fortalecer los músculos. Nos evitan, la fe nos evita o el ejercicio nos evita que nos tuyamos, ¿verdad? Hacemos ejercicio, otro dice, que no puedo caminar, y es que, ¿por qué? Tullidos. ¿Por qué? Porque no hacemos ejercicio. Eso mismo sucede en la parte espiritual. Hay muchos, perdonen la palabra, tullidos espiritualmente. Apenas viene la prueba, ay, no sé qué hacer, no sé, ya no puedo, yo voy a botar todo, esto no sirvió. Están tullidos espiritualmente. Diferente otro que dice, no, yo sé, he salido de otras más difíciles y yo sé qué es lo que hay que hacer acá. Yo sé qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ha venido y sale de esa prueba y no ha terminado de salir de esa prueba cuando viene otra. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Malo o bueno? Buenísimo. Pues buenísimo que nos pase eso. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si Dios me pudo sacar de la otra, también me va a sacar de esta. Y saliste de la prueba y viene otra mucho más grande. ¿Es bueno o malo? Bueno, porque, ay, qué bueno, la fe de esa persona está creciendo. Dice, yo ya recuerdo cuando Dios me sacó de esta prueba y me dio la victoria. Y sé que de esta también voy a salir. Y entonces Dios está ejercitando nuestra fe para que seamos hombres y mujeres de fe, que aprendamos a confiar en Él. Estamos en Génesis 22, en la parte B, capítulo 22, versículo 1. Y le dijo a Abraham, este respondió, ¿qué le respondió? Heme aquí. En otra versión dice, aquí estoy. Le llamó a Abraham, el Señor llamó a Abraham. Le dijo a Abraham, ¿y qué respondió Abraham? ¿Cuánto se demoró? Y no dice la Biblia, y el Señor llamó a Abraham. Y después de 15 días, Abraham dijo, Señor, aquí estoy. No. ¿Cómo fue la respuesta de Abraham? Inmediata. Dígale al que está a su lado, cuando Dios te diga algo, Él espera que le respondamos inmediatamente. Como cuando llamas a tu hijo, ven para acá, y tú esperas que tu hijo te responda. Y el hijo, ¿cómo responde? Aquí estamos los hijos, ¿no? ¿Cómo responde? Sí, mamá, ya voy. ¿Qué quiere, mamita? Sí, ¿qué necesita? Me llamó, ¿cierto? ¿Así son los hijos? Tenemos que aprender, ¿verdad? Aquí inmediatamente escuchó la voz de Dios y respondió inmediatamente. Nosotros somos más olímpicos. Dios nos dice algo y decimos, ¿será que sí fue Dios? Tengo que esperar a ver. Esperemos a ver. Yo no creo que Dios me haya dicho eso. Esperemos a ver. Esperemos una confirmación. Si es de Dios, que me confirme. ¿Por qué? Porque no tenemos ejercitado nuestros oídos espirituales para saber cuándo es de Dios. Escúcheme, cuando una persona sabe que es de Dios, dice, wow, esa es la palabra de Dios. No, Dios lo dijo, yo hay que hacerlo. Yo no pongo aquí cuento de confirmar y esperar si llueve para arriba, a ver si esta noche sale el sol, y si es así, entonces es de Dios. No. Y ponen unas pruebas ahí que son ilógicas. No es que Dios no me ha confirmado, y se lo dijo de una manera, a ver si de pronto el domingo me lo confirma a través del pastor, o a ver si la profeta no sé qué, y otros saben que son más olímpicos, y dicen, a ver si en el horóscopo me lo confirma. De verdad, o van y le preguntan al Señor, perdón, el carnicero, es que a ver si tengo una persona que no conoce a Dios y esperando confirmación a través de un impío. Entonces, la gente no, ¿por qué? Porque no conocen la voz de Dios. Y eso hay que ejercitarla. Uno tiene que saber, estamos tocando eso los días miércoles con el nuevo seminario que estamos manejando. Es eso, estamos en tiempos difíciles. Hay muchos cristos falsos, ¿verdad? Hay muchos profetas falsos. Y el cristiano verdadero tiene que tener el discernimiento para poder entender cuando es una palabra de Dios. Porque muchas personas hablan bonito, muchas personas toman la Biblia como ejemplo y citan algún pasaje de la Biblia. ¿Pero será que es de Dios? Mirar, hay que validar esa palabra. Entonces, la persona tiene que saber conocer la voz de Dios. Es como si mi esposa, estoy en el piso de arriba y mi esposa me llama abajo. ¿Será que es mi esposa que me está llamando? Pues claro, yo conocer la voz. ¿O cuántos de los que están aquí que son casados no conocen la voz de su esposo o de su esposa? La conocemos, ¿verdad? ¿Con quién hablo? Con su esposo. ¿Mi esposo? No hábleme más a ver si es la voz. No, apenas con el aló, ya uno sabe que es el esposo o la esposa, ¿verdad? No espera uno que le confirme, que le haga unas pruebas a ver si es el esposo o la esposa. Ya uno conoce esa voz bien. ¿Por qué? Porque la ha ejercitado, porque uno ha venido escuchando. Y de tanto escuchar ya esa voz la tiene uno memorizada. Pero el gran problema es que hay muchos que no saben. Jesús dijo al respecto, dijo, mis ovejas que oyen mi voz y qué, y me siguen. O sea, el que es hijo de Dios dice, eso es de Dios y siguen. Eso es una palabra de Dios. Dios me está hablando. Y no se ponen a esperar, será que sí, será que no.
están de una desconfiados en eso. Ahora, el verdadero Hijo de Dios, escúcheme esto, el verdadero Hijo de Dios, cuando Dios les habla, cuando Dios nos habla, tenemos que ¿qué? Que obedecer. Que obedecer. Ese es un gran problema. Que muchos saben que es la voz de Dios, que muchos saben que eso es de Dios, que muchos saben que, claro, eso es de Dios. Y sencillamente, ¿qué hacen? No obedecen. Aunque saben que es de Dios, deciden no obedecer. Y ahí tienen problemas. Ahí tienen problemas. Miremos, versículo 2, Génesis 22. Y le dijo, toma ahora, ¿a quién? A tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. O sea, como para que no se le escapara. Toma ahora, ¿a quién? A tu hijo. Entonces, ¿será que? Un hijo, tengo un hijo espiritual, creo que está hablando. No, a tu hijo. ¿Qué más le dice? Tu único. A Isaac, se lo llama por nombre. ¿Al que qué? Al que amas. O sea, ¿es él o es él? No hay lugar. Y nosotros a veces tomamos la palabra y dice, no, yo creo que lo que Dios me quiso decir fue esto. Y entonces comenzamos a tergiversar la palabra, a irnos, como decimos comúnmente, a irnos con las ramas. No, ¿será que sí? No, yo creo que no, eso tampoco es pecado. No, Dios llama pecado lo que es pecado. Y habla de una forma puntual. Isaac. ¿Qué es Isaac? ¿Qué representa Isaac? ¿Qué simboliza Isaac? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba pidiendo Dios al hombre de fe Abraham? Estaba pidiendo a Isaac, a su Isaac. ¿Qué es el Isaac? ¿Qué representa? Lo que más quería, lo que más esperaba. ¿Cuál puede ser el Isaac hoy en día de nosotros? Para los que somos casados puede ser la esposa, los que somos padres puede ser los hijos, los que son empresarios puede ser su empresa, los que son profesionales puede ser su título, lo que más amas. Ahora, ¿está mal amar esas cosas, esas actividades, esas personas? No. ¿Qué es lo malo? Lo malo es el lugar que ocupa en nuestro corazón. Si esas cosas están ocupando un lugar que está por encima de Dios, ahí sí hay problema. Tú tienes que amar tu carrera, tienes que amar a tu esposa, tienes que amar a tus hijos, ¿de acuerdo? Yo no estoy diciendo no los amen, no. Hay que amarlos, tienes que amar tu actividad. Lo que tú haces hay que amarlo. Hay que hacer las cosas con amor. Hay que hacer todas las cosas como ¿para qué? Para Dios. O sea, hay que amarlo. Pero ojo con el lugar que ocupa en tu corazón, porque ahí está lo malo. Y eso es lo que Dios quería probar. A ver qué lugar, ese que tanto deseaba. ¿A los cuántos años le dio la promesa Dios a Abraham de que iba a tener un hijo? ¿Cuántos años tenía más o menos Abraham? Según lo que nos dice la Biblia. ¿Cuántos años tenía? Bueno, más o menos. ¿Cuánto se demoró la promesa en que le llegara a su hijo? 25 años. O sea, ¿qué años tenía más o menos a eso? Casi 100 años, digamos. Abraham tenía 100 años. Cuando él se hace realidad esa promesa. Ahora, su hijo nace en el momento que se escribe esta historia. Más o menos, ¿cuántos años tenía Isaac? Estaba más o menos en la edad de unos 17 a 20 años. O sea, más o menos, ¿qué edad tenía Abraham para esa altura? 117, 120 años más o menos. Su hijo era un jovencito, era ya un chico de 16, de 20 años, ya era un jovencito. Y ahora lo que está diciendo, mire lo que dice, versículo 2 en la parte B. Vete a tierra de ¿qué? Vete a tierra de ¿qué? De Moría. Dos cosas importantes. Vete a tierra. Lo está sacando de su nación. No era fácil para Abraham, ¿verdad? O sea, escuchar la voz de Dios, decirle, Abraham, tienes que irte de acá. ¿Cuántos saben que es engorroso un trasteo? ¿Alguien ha pasado por eso? Algunos no están del papá y todavía, y tú sabes qué es trasteo, ¿qué será eso? Pero los que hemos pasado por trasteo, uno sabe lo que es engorroso, ¿verdad? Volver a empacar y decir, no, esto es terrible. Bueno, ahora, cuando uno se va de un lugar más espacioso para otro más espacioso, dice, bueno, pero cuando uno se va a un lugar espacioso a uno más incómodo, es más aburrido, ¿o no? Es engorroso. Ahora, estamos hablando, díganos, ¿qué es el trasteo de 10 cuadras, de barrio a barrio? Es engorroso. Pero ¿cómo sería Abraham que le estaban diciendo cambie de nación? Es mucho más engorroso. Salir del país es mucho más engorroso. Ahora, si le dicen a uno, bueno, te vas a ir
de acá, te vas de Colombia y te vas para Estados Unidos, pero es que ya tienes un penthouse, una mansión, entonces como que eso como que lo alienta a uno y dice, no importa, pero vamos a estar mucho mejor. Pero escúcheme, ¿sabe qué quiere decir la palabra Moriah? Quiere decir lugar de aflicción, lugar de dolor. ¿Qué más quiere decir? Lugar de amargura. Terrible. O sea, Abraham estaba bien establecido donde estaba. Ahora Dios le dice, vete de acá y te vas para un lugar de dolor, un lugar de amargura, un lugar de llanto, de aflicción. Si eso no lo dijeran a nosotros, hoy en día, Dios dice, mira, esto está muy bien en tu casa, pero te voy a sacar de ahí, te vas a ir a vivir a una habitación. ¿Qué decimos nosotros? Amén, Señor, gloria a Dios, qué bendición. ¿Decimos eso? ¿Qué decimos? No, reprendo, eso no es de Dios, eso no puede ser, mijo. ¿Cómo se le ocurre que eso no es de Dios? Eso hay que esperar una confirmación. Yo no creo que eso sea de Dios, ¿cierto? ¿Comenzamos a qué? A refutar la palabra de Dios, a dudar. ¿Será que si nos esperemos que nos confirme? Yo no creo que Dios me vaya a sacar de esta casa donde estoy a llevarme a un lugar incómodo. Eso no es de Dios, a mí me parece que no es de Dios. Y entonces le pregunto, ¿usted qué cree? ¿Eso es de Dios? No, eso no es de Dios. ¿Usted cómo le ocurre? ¿Cierto que eso no es de Dios? ¿Y qué hacemos? Abortamos las bendiciones de Dios, las palabras de Dios. Entonces, ¿sabe cuál es el problema de nosotros como cristianos? Como estamos entre amigos, podemos hablar y tenemos la puerta cerrada. Es que nosotros decimos que creemos en Dios, pero muchas veces le creemos más al vecino, al compadre, a la comadre, al abuelito, a la mamá, que creerle verdaderamente a Dios. ¿Pasa o no pasa? ¿Es una realidad o no? Que le creemos más a otros que lo que le creemos a Dios. ¿Cómo vemos a Abraham? ¿Será que Abraham cuando le dijo, vas a ir para... Es que cuando uno lee la Biblia sin entendimiento, entonces uno lo lee y como que no pasa nada. Vete a tierra de Moria. Ah, sí, bueno, voy para Moria. Pero cuando uno hace el análisis que estamos mirando hoy, un análisis exegético, uno dice, wow, no era fácil para Abraham. Sin embargo, Abraham, ¿qué hace? Ata demonios y no, obedece. Ahora, ¿a qué lo lleva? Dice, y ofrece allí ¿qué? Holocausto. Bueno, Abraham conocía muy bien lo que era presentar holocaustos, amados, porque Abraham venía de una tierra pagana, esa tierra donde estaban acostumbrados sus habitantes a presentar los hijos a los demonios, a consagrar a los demonios, a quemar los vivos a los hijos. O sea, Abraham, cuando Dios le habla de presentar holocausto, para Abraham era un lenguaje muy conocido. Le digo, holocausto no entiendo, Señor, a ver, explíqueme, Señor, como nosotros pero miramos todas las versiones a ver si de pronto hay una versión que mejor se acomode y me cojo esa versión para salirme de ahí. No, Abraham conocía muy bien. Y cuando él dice, presentan holocaustos, era que tenía que sacrificar a su hijo. ¿Será que para nosotros es fácil sacrificar un hijo? Ahora, mire que para Abraham había muchas cosas ahí. Preséntame holocausto a tu hijo, a Isaac, al que tanto amas, a tu único. A Abraham yo creo que se le estaban cruzando los cables, se le quemaron los fusibles mentales. A ver, Señor, yo hay cosas que no entiendo, Señor, pero tú lo estás diciendo y tú sabrás. Recuerda que vimos la semana pasada que Dios es el mejor, ¿qué? Carambolero. No entiendo la jugada, pero alguna jugada maestra tú vas a hacer. Señor, si tú lo dices, lo voy a hacer. Porque para Abraham era muy común escuchar, escúcheme en esto, era muy común escuchar que se presentaban los hijos a los ídolos, a los demonios. Pero que Dios le estuviera pidiendo un hijo, o sea, no eran los demonios, era Dios pidiendo un hijo. Yo nunca he escuchado eso. Yo sé que le presentaban a Moloch los hijos y los consagraban, los mandaban allá, pero a los demonios. Pero Dios, el Dios eterno, el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, que me pida a mí un hijo, terrible. Sin embargo, Abraham, diga conmigo, obedeció. Obedeció. Señor, no entiendo. Y esa es por eso Abraham quedó como el padre de la fe. Es una de las actitudes de Abraham. Nunca refutó, nunca, Señor, tú lo dices, yo lo hago. No lo entiendo, no me parece, Señor, pero yo sé que tú tienes algo. Vamos a mirar 5 principios que van a ser muy importantes para tu vida de aquí en adelante. 5 principios cuando estés pasando por pruebas, por dificultades. Si alguien está pasando por pruebas, entonces te van a servir la aplicación de los principios. Si los tienes ahí para que cuando vengan las pruebas, pues sacas ese arsenal que Dios te está dando. Lo que la Biblia dice que el aljaba,
saque la espada del aljaba, que es donde guardaban las espadas. Entonces saca ahí las flechas del aljaba y dice, wow, esto es lo que necesito hacer ahorita. Punto número 1. Nunca, principio número 1, nunca le ganaremos a Dios. Nunca le vamos a ganar a Dios. Recuerda que la semana pasada dijimos con el pueblo de Israel que ese tramo de salir de la tierra de Egipto a llegar a la tierra de la bendición, de las promesas, se tardaba ¿cuánto tiempo? 11 días, que se tradujeron en ¿cuánto? 40 años. ¿Por causa de qué? De la desobediencia, la terquedad, de esta cantidad de cosas. Ninguna, yo hasta el momento, de pronto alguno de aquí sí, si la conoces, qué bueno. Pero yo hasta el día de hoy no conozco la primera persona que esté en contra de la palabra de Dios y que le gane a Dios. O sea, una persona que dice, bueno, la Biblia dice eso, pero mire, yo respeto la Biblia, la voy a dejar a un lado, yo voy a vivir mi vida como sea, sin Dios, y que le gane a Dios. O sea, una persona que diga, voy a demostrar que sin necesidad de buscar a Dios, ni leer la Biblia, ni de orar, ni de congregarme, nada de eso, voy a salir adelante. Yo no conozco la primera persona que salga adelante. Podrá tener cosas materiales, pero hay gente que es tan pobre que lo único que tiene son cosas materiales, no tiene nada más. Y podrán conseguir muchísimas cosas materiales, pero van a perder su alma, porque si no tienen a Dios en su corazón, pierden su alma. Ninguna persona, por eso el principio número 1 es, nunca le vamos a ganar a Dios. Nunca le vamos a ganar a Dios. Pablo quiso ganarle a Dios. Pablo dijo, no voy a perseguir a los cristianos. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? No le dé puntapiés al aguijón. Es decir, Pablo, tú no te puedes en eso. Y cuando Pablo se creía el mejor, entonces, ¿qué pasó? El Señor tuvo que tumbarlo ¿de qué? De su caballo. Y muchas personas que creen tener una vida, yo puedo salir adelante sin Dios, y de pronto pueden construir cosas, repito, pero un día serán tumbados de su caballo. Un día quedarán sin visión, un día quedarán ciegos, como le pasó a Pablo. Y cuando Pablo estaba en esa situación difícil, entonces dijo, Señor, sí, perdóneme, no puedo estar en contra tuya, Señor, perdóneme, Dios. Y por eso Dios, recuerde que vimos la semana pasada, le dejó un aguijón, para que su orgullo, siguiese levantando. Entonces, principio número 1, ¿cuál es? Nunca le vamos a ganar a Dios. Tú y yo, escúcheme eso, tú y yo no podemos discutir con lo que Dios nos habla. No es nuestra labor, no es tu labor, no es que tú digas, voy a esto, pero voy a estar en contra de esto, voy a demostrar que esto no es verdad. No te pongas a eso. ¿Cuál es nuestra función? ¿A qué tenemos que estar dedicados? A obedecer. Punto. Dígale que está a su lado. No podemos discutir con Dios. Tenemos que obedecer. Ahora, mire lo que pensaba Abraham. Seguramente porque dice en la traducción lenguaje actual sobre ese pasaje. Abraham dijo, bueno, Dios me dio al hijo. Ya tengo el hijo que es la promesa. Dios me dijo que de este hijo, de Isaac, vendría una descendencia. ¿Por qué Dios me está pidiendo a este hijo? ¿Qué pasará con la promesa que Dios me dio? Entonces lo de la descendencia no era verdad. ¿Por qué Dios me está pidiendo eso? ¿Sabe cuál fue el pensamiento de Abraham? Dijo, conociendo a Dios, seguramente lo voy a sacrificar a Dios. Y Dios puede hacer un milagro y me lo puede volver a resucitar. Yo no sé qué irá a hacer Dios. Lo único cierto es que voy a hacer eso. Si creo que Dios durante este trayecto puede hacer algo, pero si de alguna manera se muere mi hijo, yo sé que Dios puede resucitarlo y va a hacer un milagro grande. Pero Abraham nunca dudó a la promesa. Dígale que está a su lado. Hay una elección poderosa. Diga, cuando Dios te pida algo, dígale, no dudes en hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios, escúcheme eso, Dios nunca nos va a pedir algo para hacernos daño o para perjudicarnos. Nunca. El Padre eterno y maravilloso Dios, cuando a ti te pida algo, nunca será para perjudicarte, nunca será para hacerte daño. Jovencitos, escúcheme, cuando Dios te pida, mira, este muchacho no es, esta muchacha no es, y Dios dice, entrégamelo, esa no es, nunca será para hacerte daño. Ay, es que Dios como es de malo, Dios como me hace llorar. Señor, si Dios dice al papá que venga, decirle al papá que venga a la iglesia. Nunca será para hacerte daño, nunca será para perjudicarte, siempre será porque tiene algo mejor para ti. Amén.
Es que este negocio, bueno, si Dios te pidió ese negocio, es porque seguramente Dios tiene algo mejor para ti. Esta casa, pero ¿cómo? Tranquilo, es porque seguramente Dios tiene algo mejor para ti. Nunca será para perjudicarte. Dice en la Biblia, estamos en el capítulo 22, versículo 2. Sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, Abraham le dice, ven, Dios le dice a Abraham, ven, preséntame el holocausto, vamos a la tierra de Moriah, sobre un monte que yo te diré. Principio número 2. ¿Cuál es el principio número 1? Nunca le ganaremos a Dios. Lo vas a repetir porque quiero que lo posible nos quede en nuestra mente. Bonito que lo tengamos registrado en nuestras agendas, libretas, pero por favor guardémoslo acá. Nunca, nunca, de los nunca le vamos a poder ganar a Dios. Número 2, Dios es el que fija, Dios es el que dicta, Dios es el que pone las reglas. Es decir, Dios es el que dice cómo se deben hacer las cosas. Amén. Este libro que se llama la Biblia es el manual de vida. Aquí Dios nos dice cómo tenemos que vivir, qué cosas tenemos que hacer y qué cosas que no tenemos que hacer. ¿Quién es el que fija las reglas? Dios. Y uno determina la vida si camina bajo las reglas de Dios o bajo su vida. Entonces le dice, sobre uno de los montes que yo te diré. Es decir, no era cualquier monte. Vaya a Abraham y donde usted se le ocurra, mira a ver dónde hace, levanta el altar y se hace sacrificio. No, en un monte que yo te diré, algo específico. Dígale que está a su lado, recuerda que Dios es soberano. Diga, y como soberano, Dios gobierna todas las cosas. Dice la Biblia, versículo 3, Abraham se levantó tarde en el día. ¿Qué dice? Muy de mañana, muy temprano. O sea, yo creo que Abraham estaba esperando que aclarara y apenas aclaró se levantó. Eso se llama ¿qué? Diligencia. Cuando Dios nos dice algo, aunque no nos guste, dígale, tenemos que ser diligentes para obedecer. Muy de mañana. Noten la diligencia de Abraham para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tan diligentes somos nosotros para hacer la voluntad de Dios? ¿Somos diligentes? No, esperemos, ya este año se acabó, eso esperemos ya el año entrante. Y ya vamos dilatando, no, el otro año, esperemos un mes, mañana, la otra semana, dilatamos. Sí, tengo que tomar esa decisión, tengo que ser radical en mis cosas. Luego, no, después, la otra semana, yo creo que ya este mes ya esperemos y la otra semana. Pero Abraham, nótenla, Abraham, fue muy diligente. Ahora, en cosas que eran dolorosas, es que es diferente cuando... recuerda la época escolar para algunos que hay un paseo. Ay, que mañana es paseo. No dormíamos esa noche. Ay, que ya llegó el bus, que vamos rápido para que no sea tarde, ¿verdad? Porque era... Pero es que aquí con Abraham no era para un paseo. Con Abraham no era para... No, me voy con mi hijo para Disney. No, vamos a... No, iba a hacer algo delicado. Sin embargo, él en esa prueba, diga conmigo, fue muy diligente. Ahora, algo que me llama la atención es que no muestra la Biblia que consultó con Sara, con su mamá, mi hija, su merced, ¿qué opina? ¿Será que sí hay que llevar al chinito allá? A mí me parece que no, pero no. Él estaba pasando esa prueba que la vamos a mirar, la pasó solo. Dice la Biblia, en el versículo 3 de Génesis 22, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó la leña para el holocausto. Se levantó, ¿y qué dice la Biblia? Y fue al lugar que él quiso, y fue al lugar que Dios le había dicho, fue al lugar que Dios le dijo. Es decir, ahí está mostrado, por eso Abraham, el padre de la fe. Y es que estamos tocando a Abraham para no tocar a Jesús, que obvio está por encima de todos, pero es un hombre de carne y hueso como nosotros, un hombre que aprendió a confiar en Dios, y dice como Dios le había dicho. O sea, Abraham tenía muy claro que Dios es el que pone las reglas. Dígale que está a su lado. Necesitamos tener muy claro que Dios es el que pone ¿qué? Las reglas. Sin que pierdan esto, o solamente escúchelo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Es un pasaje que dice que Pablo, hablando sobre, pues allá en Atenas se corrían las Olimpiadas y lo demás. Entonces habla de los atletas que corren legítimamente. Y también el que lucha como atleta no es coronado, dice, sino lucha legítimamente. ¿Si no lucha qué? Legítimamente. Si no ganó legítimamente, no le colocan su corona hay una corona de olivos y lo demás,
que era el ganador. Digamos, en una Vuelta a España, Tour de Francia, Giro. Entonces, los ciclistas no solamente ganan porque ocupen los menores tiempos, no. Un Froome ganó porque fue el que en todas las etapas el que menos tiempo hizo y entonces ganó la etapa. Pero ¿qué pasaría si Froome ocupa menos tiempo, pero resulta que le encontraron algo ilegal en su bicicleta, un motorcito que le habían puesto en la bicicleta? ¿Será que lo coronan? ¿Será que no? ¿Qué pasa si a Froome en los exámenes médicos le dicen, este tenía un doping aquí y eso le dio, el metabolismo lo desarrolló y entonces podía resistir? Pero sin embargo, ¿usted es el ganador? No, le quitan eso. ¿Por qué? Porque corrió ¿qué? Ilegítimamente, ilegalmente. Entonces es lo que Pablo dice acá. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha ilegítimamente. Bien, quiero decirles, mis amados, ustedes lo saben, que aquí está la legalidad de Dios, ¿verdad? Esto que está escrito es la palabra de ¿quién? De Dios. ¿Y es verdad o no? Es verdad. Dios, cuando nos coloca en esta tierra, nos entrega las reglas del juego. Y estamos en una carrera. Somos atletas, espiritualmente hablando. Cuando yo comienzo a caminar con lo que dice la palabra de Dios, es decir, Dios me habla y yo obedezco, ¿cómo estoy corriendo? Legítimamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Dios me habló y digo, esto lo dice Dios, listo, lo voy a hacer. Estoy corriendo legítimamente. Cuando Dios me dice algo, yo digo, no me interesa eso. Yo voy a hacer de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi conocimiento, de acuerdo a lo que dice fulano de tal, de acuerdo a lo que dice el periódico, de acuerdo a lo que dicen las noticias. Y comienzo, y estoy en mi vida corriendo de acuerdo a lo que dicen los demás y no la palabra de Dios. Estoy corriendo ¿qué? Ilegítimamente. La legalidad de nosotros está en la palabra de Dios. Muchos de nosotros solemos caminar una parte obedeciendo a la palabra de Dios y otra parte obedeciendo al mundo, obedeciendo al esposo, a la esposa. Ahora, ¿hay que obedecer al esposo y a la esposa? Sí, siempre y cuando sea en el temor de Dios. Mujeres, tú no estás obligada a estar sujeta a tu esposo si no es en el temor de Dios. Cuando la Biblia dice que tiene que la mujer estar sujeta a su marido en el temor de Dios, es decir, que lo que su esposo le dice es porque está basado en la palabra de Dios. Tú no estás obligada a hacer algo que tu esposo te dice, pero que está en contra de la palabra de Dios. Pero es que es mi esposo y tengo que sujetarme, porque es que la Biblia dice, sí, pero si eso es de acuerdo a la palabra de Dios. Hijos, pasa exactamente lo mismo. ¿Estamos obligados a obedecerle a los padres? ¿Qué dicen los hijos? Sí, siempre y cuando sea en el temor de Dios. Ejemplo, si el papá le dice, hijo, diga que no estoy, ahí el hijo está en un dilema. ¿Qué hago? Es mi papá, tengo que obedecerle, pero lo que está diciendo no es conforme a la palabra de Dios. ¿El hijo está obligado a obedecerle al papá? No, papá, mire, usted es mi papá y lo quiero, o sea que lo quiero, papi, pero no le puedo obedecer, porque eso es lo que me está diciendo, está en contra de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Esa es la legitimidad. Por eso Pablo está diciendo, y uno como cristiano decide, eso es una libertad. Tú decides, si estás en la iglesia, estás caminando las cosas de Dios, pero obedeciendo las reglas del mundo, o estás obedeciendo la palabra de Dios. Legítimamente, dígale que está a su lado. La carrera cristiana tiene sus reglas. ¿Sí sabían eso? Ok. Y tú sabrás, yo no voy a cuestionarte ni nada, tú sabrás si tú estás corriendo la carrera cristiana con las reglas de Dios. Dígale que está a su lado. La carrera cristiana no tiene atajos. No tiene. Imagínate, entonces, yo me cojo por este lado que consumo. No. Y llegó de primera. No tiene atajos. Sin embargo, como cristianos, siempre queremos poner atajos. O peor aún, siempre queremos, comillas grandes, queremos ayudarle a Dios. Ayudémosle a Dios. Démosle la manito a Dios. ¿Se acuerda cuando el mismo Abraham quiso ayudarle a Dios? No, pero es que nada, que llega este hijo, no sé qué. Entonces Sarita, de buena gente, dijo, pues qué tal si tiene ahí con la empleada del servicio y ahí no pasa nada. Pues sabe que sí, ayudémosle a Dios. Y ahí vemos el problema tan serio hoy en día. Dígale que está a su lado. Cuando cogemos atajos o queremos ayudarle a Dios, tenemos problemas. ¿Están de acuerdo conmigo? Dice la Biblia, volvamos a Génesis 22, versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. ¿Caminó cuántos días? Dice la Biblia, 3 días. ¿Cómo estaría ese Abraham en esos 3 días? ¿Cómo estaría su corazón? Mi hijo, mi chinito, mi consentido, tengo que sacrificar. O sea, el corazón de Abraham seguramente estaba ahí como compungido, ¿verdad? Estaba preocupado.
3 días de agonía, dice el versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí. ¿Con quién? Con el asno. Esperad aquí con el asno. Principio número 3. Escuchen muy bien, por favor. Las pruebas son personales. Diga que está a su lado. Las pruebas de Dios son personales. A veces nosotros queremos nuestros problemas, nuestras dificultades, llevárselo para que otros nos ayuden a cargarlo. Entonces resulta que nos metemos en problemas, nos metemos en deudas, nos metemos en dificultad y entonces queremos endosarle los problemas a los demás. Los hijos son desobedientes, actúan como quieren, hacen lo que se les da la gadarena gana, ¿verdad? Y después de que están metidos en los problemas, ay mami, ¿será que me puede ayudar? Ay papi, ¿será que me puede ayudar? Y entonces nosotros, por querer ser mejores que Dios, terminamos metiéndonos para solucionar los problemas a ellos y estamos terminando convirtiendo unos hijos maleducados y malcriados. Porque ya se acostumbraron que siempre se meten en problemas, que son desobedientes, que hacen lo que quieran, y cuando se meten en problemas, sencillamente llamo a mi papá me saca este problema. Como ya lo hizo una vez, lo puedo hacer 2 veces. Y entonces nosotros, que no tenemos carácter como padres, tranquilo, mijito, pobrecito, mi chino, ¿cuánto fue que yo le apago ese, tranquilo, le pago ese celular que mi hijo dañó? No se preocupe, tranquilo, mi hijo, no lo va a hacer. Y listo, solucionamos el problema. Entonces mañana fue una cosa pequeña, pasado mañana sigue creciendo y entonces terminamos convirtiendo a nuestros hijos en hijos irresponsables, que no asumen su responsabilidad. Por eso, este principio número 3, las pruebas son ¿qué? Personales. Diga, cada uno tiene que enfrentar sus pruebas de fe. Ahora, yo sé que alguno va a decir, no, pero es que la Biblia dice en Gálatas, ¿algún carro que está por ahí? Entonces las pruebas, diga conmigo, son personales. Llámense en escasez, llámense aún en la parte de salud, ¿verdad? Las pruebas son personales. Y uno tiene que saber, uno tiene que estar en ese momento. ¿Cuál es el gran problema nuestro? Que queremos ser mejores que Dios. Hay personas que dicen que están en pruebas económicas. Hay que mirar porque esa parte económica puede suceder por varias razones. Dios puede estar poniendo en prueba a las personas. ¿Para qué las pone en prueba? ¿Qué está midiendo Dios? Recuerden como el ácido, ¿qué está probando Dios? ¿Hasta dónde es su fidelidad con Dios? ¿Hasta dónde está confiando en Dios? Entonces, seguramente en esa prueba, Dios que nos va a mostrar que estamos administrando mal el dinero, que somos unos compradores impulsivos, por ejemplo, que no estamos honrando a Dios con lo que es de Dios. Y Dios permite las pruebas financieras, las pruebas económicas, para que cuando estamos metidos en esa prueba, nosotros digamos, wow, Señor, gracias porque a través de esta prueba yo puedo ver, claro, le estoy fallando a Dios, claro, estoy administrando mal el dinero, claro, estoy comprando de una forma alocada, ni siquiera estoy consultando con la familia para hacer una inversión, sino que cuando se dieron cuenta ya había hecho la inversión, pero nunca le consulté a la familia, nunca le consulté al esposo. Claro, fue que saqué esa tarjeta de crédito y me puse a comprar de una forma desmedida y mire los intereses tan altos. Claro, compré esto que no necesitaba. Y entonces la prueba financiera, cuando Dios nos pasa por la financiera, nos muestra. Entonces, después de esa prueba decimos, listo, ya, después de que salga esta deuda, ya voy a manejar las cosas con más mesura. Pero ¿qué sucedería si de pronto alguien se manda por una prueba financiera y entonces lo que tú haces es, en lugar de pedirle a Dios la dirección, en lugar de estar en el proceso del ácido de la prueba, entonces tú llamas a tu papá, a tu mamá, o peor aún, vas al banco y pides un crédito y tapas eso? ¿A quién le estás dando la gloria ahí? ¿Qué va a decir? Ay, gracias a Dios. Gracias al banco, gracias al crédito, gracias a mi mamá, gracias a mi papá, gracias a mi compadre que me prestó la plata. Y entonces tú pagas esa deuda, pagas ese compromiso y te es muy fácil mañana volver a entrar en otro compromiso, en otra deuda y ahí sigues, porque no has aprendido eso. Por eso cuando alguien viene o alguien vaya a ti y te diga, vea, estoy con un problema económico y lo demás, tú tienes que aprender a discernir eso, porque no podemos ser más buenos que Dios, porque seguramente ese hermano o esa hermana o esa persona X o Y es una mala administradora. Entonces tú tienes que decirle, listo, yo te voy a apoyar. ¿Cómo te voy a apoyar? Como dice la Biblia, voy a apoyarte en oración para que Dios te fortalezca en esta prueba. Ahora, si tú puedes ayudarle
con algo, un mercado, alguna cosa, lo puedes hacer. Pero escúchame, si tú sabes que es una prueba que Dios la está colocando a esa persona, no te metas ahí, porque ¿qué sucede? Estás bloqueando el proceso de la prueba que Dios está haciendo con esa persona. Y no le estás ayudando para nada. No le estás ayudando. Seguramente tú le ayudaste en ese problema, en ese apuro, salió de ese apuro, pero te aseguro que en poco tiempo te va a volver a llamar y decir, otra vez necesito plata, ayúdeme con eso. Y se convirtió, perdona la palabra, como una alcahuetería financiera con esa persona. Porque no has dejado que Dios haga la prueba. Por eso Dios permite las pruebas, que a veces nosotros no logramos entender. Por eso este principio son que las pruebas son ¿qué? Personales. Ahora, la Biblia dice en Gálatas 6:2, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Y claro, muchos se toman de eso. Ay, no, es que la Biblia dice que sobrelleva, entonces tengo esa carga económica, entonces ayúdeme. Entonces creemos que sobrellevar la carga es decir, yo le pago la mitad de la deuda, o tranquilo, yo le pago esa deuda. Pero si miramos el contexto, en el versículo 5, dice la Biblia, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. ¿Cada uno qué? Cargará con su propia responsabilidad. Entonces el jovencito hizo algo en el colegio, es un ejemplo, y entonces el papá dice, bueno, sí tengo que responder con eso porque mi hijo lo dañó, y no puede ser irresponsable. Entonces uno pone la cara y dice, listo, mi hijo dañó eso, mi hija dañó eso, yo voy a responder con eso. Y pagó, vamos a hacer un ejemplo, dañó el celular de un compañero, es un ejemplo, se me ocurre. Entonces, claro, la mamá se pone ofuscada que su hijo, mire, dañó el celular, entonces yo voy a pagar ese celular porque mi hijo lo dañó. Pero hijo, como dañaste el celular, de lo que yo te estaba dando de las 11, te voy a quitar para pagar el celular. Uy, papá, pero que me quedo sin 11. Hijo, tienes que ser responsable de sus cosas. Tú no puedes decir, yo le pago eso y tranquilo, mi hijo, y tómelo de sus 11. No. ¿Por qué? Dígale que está a su lado, porque tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser responsables. Y a cada uno, según lo que dice la Biblia, porque cada uno cargará con su propia ¿qué? Responsabilidad. Si no hacemos eso bíblicamente, estamos criando hijos irresponsables. Y luego vamos a tener problemas terribles. Luego va a ser que es que le dañó el carro al amigo que estaba conduciendo borracho y que como siempre llama al papá, entonces el papá le va a ayudar. Por favor, desde ahora. Principio número 4. Dice el versículo que estamos leyendo de Génesis 22:5. Yo y el muchacho iremos hasta allá. ¿Qué dice su Biblia? ¿Adoraremos y qué? Yo entiendo, mis amados, porque también he pasado, que hay pruebas que nosotros decimos, no sé qué hacer. De verdad, es que llega el momento en que no sé qué hacer. O sea, todo lo que creía hacer, ya lo hice y no veo resultados. O sea, la prueba es tan fuerte que dice, no sé qué hacer ya. Definitivamente no sé qué más. Mire, Abraham llegó el momento, o sea, Abraham yo creo que pensó, y bueno, de aquí a que llegue allá son 3 días, de pronto Dios cambia de opinión, de pronto sucede algo, bueno, alguna cosa habrá, pero ya llegó el momento de la verdad, ya tenía que estar allá. Llegó y con los hombres, que iba 2 hombres, dijo, mire, quédense ustedes acá con los sanos y yo me voy allá. Principio número 4, cuando las pruebas son demasiado grandes, ¿qué tenemos que hacer? Debemos descansar en la soberanía de Dios. ¿Descansar en qué? En la soberanía de Dios. Yo y el muchacho iremos hasta allá. Y dice la palabra, ¿qué van a hacer ellos? ¿A qué iba? Adoraremos. Adoraremos. Ahí está una clave grande en la vida cristiana. Adoremos. Adoremos es la palabra griega chatha. S-H-A-J-A, chatha. ¿Qué quiere decir la palabra chatha? Postrarse. ¿Qué es rendirse? Diga conmigo, postrarse. Es rendir homenaje ante su soberanía. Llega el momento en que dice, Señor, no puedo más. No voy a, decimos nosotros, no voy a bregar más. No voy a luchar más. Señor, voy a adorarte. Adorar entonces es ¿qué? Descansar
en Dios, es postrarse, es rendirse, como Juan, que se postraba ante el pecho de su Maestro Jesús a descansar. Es que llega el momento, mis amados, que yo sé que ustedes, algunos han pasado o pasarán, espero que no, si llegan a pasar, hay momentos donde tú no tienes, mire, por ejemplo, los hijos cuando son pequeños es muy fácil controlarlos, es muy fácil llevarlos, decir, bien, va a la iglesia, mamá no quiero ir, camine para la iglesia, su papá le está diciendo, se sienta aquí, sí señor. Pero cuando ya van creciendo, ya los hijos se van saliendo de las manos, ya comienzan a hacer su voluntad. No quiero ir, punto. Y si voy, entonces hago mal ambiente, y yo no quiero estar, yo no quiero eso. Ya es más complicado. Y dice, Dios mío, he tratado de darles principios, estoy llorando en la casa, tenemos nuestro altar familiar, estoy haciendo lo que el pastor dijo que hizo Job, estoy consagrando a mis hijos todos los días, amén. Le estoy consagrando a Dios todos los días y no veo respuesta. O sea, si tú estás tratando de obedecer la palabra de Dios y no ves respuesta, pero otra cosa es que tú no estás obedeciendo la palabra de Dios y quiere que sea como por arte de magia, que ya su hijo se acostó, ya mañana amanece diferente. No, eso no es así. Es que las cosas de Dios no son mágicas. Es un proceso. Miren lo que pasó acá. Entonces nosotros somos negligentes en lo que tenemos que hacer en la obediencia y queremos que Dios haga milagros. Y Dios actúa cuando nosotros actuamos. Si nosotros no actuamos, Dios no actúa. Nosotros damos un paso, Dios da un paso con nosotros. Pero si no damos el paso, Dios no nos va a acompañar. Entonces tenemos que obedecer. Ahora, pero vamos a suponer, en el mejor de los casos, que todo lo que Dios nos está diciendo lo estamos obedeciendo. Y llega el momento en que por más que estamos siendo obedientes y nos sujetamos a lo que Dios dice, no vemos respuesta, seguimos en la prueba. ¿Qué hizo entonces este hombre? Ya cuando tenía que enfrentar eso, dice que adoró, descansó en Dios. Señor, ¿qué es consagrar? Lo vimos la semana pasada, que Job consagró a sus hijos, Job consagró sus bienes. ¿Qué es consagrar? Entregar, Señor, son tuyos, haz con ellos lo que quieras. Señor, esta situación no la entiendo todavía, pero es tuya, es consagrar. Es uno poder descansar en Dios. Estoy llorando, estoy entregando a mis hijos en las manos de Dios, descanso en ti, porque tú el día menos pensado lo vas a tocar, ¿verdad? Es como cuando tú llegas cansado. ¿Cuántos han llegado cansados a su casa? Un día terrible, o han caminado mucho, y llegan y de pronto ven su cama, qué delicia, y ¡fua! Nos acostamos allá. ¡Qué descanso! Eso es descansar en Jesús. Eso es descansar en Dios. Ustedes recuerdan la historia de Pablo y Silas cuando estaban prisioneros y estaban pasando un momento difícil. Esas no eran las cárceles como hoy en día, un momento bastante difícil. ¿Qué hizo Pablo y Silas cuando estaban pasando por esa prueba? ¿Saben lo que dice Hechos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25. ¿Qué hicieron ellos? Estaban en esa prueba. Se pusieron a renegar, se pusieron a atar demonios, se pusieron a reprender. No, Señor, pero mire, si yo por predicar la palabra, mire dónde estoy. Eso como que no sirve. No, ¿qué hicieron ellos? Dice que se pusieron a cantar himnos, a adorar a Dios. ¿Y qué pasó? Se abrieron las puertas. Hay una historia para que usted la estudien en la casa. Por cuestión de tiempo no la vamos a estudiar acá, pero la van a estudiar en su casa. Es su responsabilidad. Que está en Segunda de Crónicas en el capítulo 20. Esa es la historia que muestra la Biblia del pueblo de Judá, que tenía que enfrentar a ejércitos enemigos, particularmente con Moab y con Amón, que eran dos de los ejércitos más fuertes, más sanguinarios que habían en ese momento. Y cuando ellos tienen que enfrentar ese ejército, era un pueblo que no está acostumbrado a la batalla. El pueblo de Judá no era un pueblo guerrero, no era un pueblo artesanal, era un pueblo calmado. Y tenían que enfrentar contra unos pueblos guerreros terribles, adiestrados para la guerra de una forma impresionante. Ese Moab y ese Amón eran terribles. ¿Acuerdan Amón? ¿Quién era Amón? ¿No? Eran terribles. Y tuvo que enfrentar el pueblo. Llegó el momento en que dijeron, Señor, nosotros no sabemos qué hacer. O sea, la verdad, literalmente, con el ejército que tenemos, frente a eso, estamos perdidos, no hay nada que hacer. ¿Qué hizo el rey de Judá? Convocó a todo el pueblo, incluyendo a los niños, Sarita, me cierra la puerta, por favor. Incluyendo a los niños, los convocó y dijo, muchachos, hijos, niños, vamos a adorar a Dios. Y todos comenzaron a adorar a Dios, se postraron ante Dios, se rindieron ante Dios. Señor, solamente tú puedes hacer un milagro. Y mientras el pueblo está registrado, vamos a mirarlo en escuchen nomás, Segunda de Crónicas 20-22, dice que cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, cuando el pueblo se reunió y se postró ante Dios, mire lo que dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza,
Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y dice la Biblia, y se mataron los unos a los otros. O sea, imposible humanamente. Adoraron a Dios, se postraron a Dios, y Dios de alguna forma sobrenatural y soberana hizo que los mismos ejércitos enemigos se enfrentaran, y entre ellos se mataron, y el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, obtuvo la victoria. ¿Quién hizo eso? ¿Para quién fue la gloria? Solo para Dios. En un momento de encrucijada, un momento sin salida, un momento donde no había respuesta de ningún lado, ahí la adoración fue lo mejor, en la rendición a Dios, no en las fuerzas de ellos, no en su capacidad, sino Señor, nos rendimos a ti. Clamaron a Dios y Dios hizo cosas sobrenaturales. Es un secreto que está ahí, que es el principio número 4. Cuando las pruebas son demasiado grandes, debemos descansar ¿en qué? En la soberanía de Dios. Versículo 6 de Génesis 22. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Abraham e Isaac es un tipo de la figura de Abraham, del Padre Dios, e Isaac, el Hijo Jesús. Y dice que puso la leña sobre Isaac. Es una palabra profética de lo que vendría a pasar, ¿verdad? Que fue Cristo llevando el madero sobre él como un sacrificio. Isaac, vamos a mirarlo, Isaac no protestó, no alegó como los hijos de hoy en día, deja, ayúdeme con eso, ay, pero ¿por qué yo mande a mi hermano? ¿Y por qué yo, papá? Pues vaya usted como holocausto, ¿por qué me va a llevar a mí? Que no sé qué. No, eso no era de los hijos de hoy en día, nada. Isaac, Señor, no entiendo, papá, si su merced lo dice, lo que diga, papá, perfecto. Nada, no alegó absolutamente para nada, no refutó. La obediencia completa, versículo 7. Después dijo Isaac a Abraham, su padre. Mire esta palabra. Después dijo Isaac a Abraham, su padre. En esta versión dice, Padre mío. Ese Padre mío es un término de respeto, de reverencia que los hijos deben tener con sus padres. Padre mío. Hoy le dicen el cucho, la vieja esta, ¿qué quiere? Le hablan como quiera a los papás. ¿Es así o no? ¿O estoy exagerando? ¡Ay, qué exagerado el pastor! No, así es. Y eso en el mejor de los términos. Ya le llaman por el apodo a la mamá y el papá, ya ni siquiera el nombre. Eso es una cosa terrible hoy en día. Dijo Isaac, Padre mío. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Entonces Isaac dijo, bueno, aquí hay una pieza que no me cuadra, papá. Entonces dialogaron ahí, bueno, aquí está la leña, está el fuego, aquí están los fósforos, está todo, pero ¿dónde está el cordero? ¿Y por qué le dijo cordero? Porque él sabía. ¿Por qué sabía que había que sacrificar un cordero? Porque seguramente muchas veces vio a su papá haciendo el sacrificio. Muchas veces él vio cómo había que presentar un holocausto. Ese cordero pues es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue lo que dice Juan 1:29, el cordero de Dios. Versículo 8, Génesis 22. Abraham respondió, mire la respuesta de Abraham. No dijo, ni idea, no sé ni qué hacer. No, respondió. ¿Qué respondió? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué dice en su Biblia? Dios proveerá el cordero para el holocausto. Dios proveerá. Mire las palabras de fe. O sea, digo, yo humanamente no sé qué hacer, pero estoy tan seguro que Dios va a hacer algo. Dios proveerá. Es la misma actitud que nosotros tomamos frente a las dificultades. Confiamos en Dios, esperamos en Dios, que Dios traerá nuestro socorro, o tomamos decisiones alocadas. Dios proveerá para el holocausto medio. Dios proveerá. Es Abraham mostrando su máximo nivel de fe en Dios, de la gracia de Dios. Dios va a tener que hacer algo, tranquilo hijo, no se preocupe que Dios va a hacer algo. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, obediencia, ¿verdad? Edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. No dijo nada, lo amarró, no dijo absolutamente nada. ¿Qué nos demuestra ese pasaje? Que cuando Dios diga algo, que cuando el papá dice algo, cuando el padre dice algo, diga conmigo, sumisión y obediencia. Aunque no nos parezca. Muchos quieren todo de Dios, que Dios nos dé esto, que Dios, Señor, que necesito esto, Señor, pero no tenemos ni sumisión ni obediencia a lo que Dios dice.
Somos expertos para pedirle a Dios, pero nosotros como hijos de Dios muchas veces no obedecemos lo que Dios nos está mandando. Sumisión y obediencia, versículo 10. Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Eso es una prueba hasta el límite. O sea, yo hago una pregunta. Dios en su soberanía, ¿Dios sabría que Abraham iba a llevar hasta ese nivel? ¿Que Abraham iba a tomar el cuchillo casi que? ¿Será que Dios lo sabía? ¿Y por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios probó a Abraham? Porque Dios quería levantar a Abraham como el padre de la fe. O sea, un ejemplo, un testimonio para que pudiéramos nosotros seguir. Este es un hombre que hasta el límite, en lo que más quería, en lo máximo, en lo sumo, un hombre que le obedeció a Dios. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Algunos teólogos concuerdan que este ángel hace una referencia a Cristo. Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un ¿qué? Carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Cómo estaba Abraham? Un viejito que ya vimos, cansado, fatigado, emocionalmente también afectado. Sin embargo, dice que tomó el carnero, es decir, que Dios le dio fuerzas, que es el principio número 5. Cuando sabemos afrontar las pruebas, escuchen bien esto, mis amados, que con este terminamos. Cuando sabemos afrontar las pruebas que Dios nos pone, las pruebas de la fe, ¿qué sucede después de esas pruebas? Aquellos que están pasando por pruebas, dale gracias a Dios por esas pruebas. Pero ¿sabe qué va a pasar después de que tú salgas de esa prueba? Tú no vas a salir el mismo, tú no vas a salir la misma, tú vas a salir más que fortalecido. Las pruebas nos fortalecen. Fíjense que la Biblia muestra que estaba trabado en un zarzal un carnero, un viejito cansado, 3 días de camino, luego subir allá a la colina, emocionalmente cansado. Pero cuando ve el carnero, ¿qué hace el viejito? Se va allá, destraba el carnero del zarzal y lo toma y lo pone. Ese carnero podía pesar cerca de unos 70 kilos. Sin embargo, Dios le dio fuerzas. Cuando estamos en la prueba, cuando le creemos a Dios, vienen fuerzas de donde ni siquiera nos imaginamos. Antes de la prueba, no, yo no soy capaz de sacar a mi familia adelante, yo no soy capaz de sacar a mis hijos adelante, yo no puedo, ahora este hombre nos abandonó con estos niños, ¿cómo va a sacar adelante? Pero cuando estás con Dios, escúchame esto, Dios te da fuerzas sobrenaturales, por decirlo de esta manera, para que tú puedas salir adelante en eso. Tú estás en el problema, estás obedeciendo a Dios, estás en problema financiero, Dios te da ideas, Dios te da fuerzas para salir de esas pruebas. Por eso cuando sabemos afrontar las pruebas, salimos más fortalecidos. Cuando nosotros enfrentamos las pruebas y descansamos en el Señor, mire lo que dice la Biblia, Isaías 40:31. Cuando Dios ve que tú estás caminando en fe, que estás obedeciéndole a Dios, que todo el mundo se le vino en contra, pero que tú estás caminando como dice Dios, Dios te da fuerzas. Dice la Biblia, Isaías 40:31, uno de los pasajes que son detonadores en nuestra vida. Mas los que esperan en Jehová, los que es ¿qué? Esperan en ¿quién? En Jehová. Es decir, los que confían en Dios, los que saben que Dios no los va a abandonar. Los que esperan en Jehová, ¿qué dice la Biblia? Tendrán ¿qué? Nuevas ¿qué? Fuerzas. No, yo no soy capaz. Tranquilo, métete con Dios, camina, obedece a Dios, que Dios te va a dar fuerza. Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Son aquellas personas que eran como gallinas, que vivían de lo que el marido les daba, las obras, de lo que la sociedad les daba, pero de pronto se metieron con Dios, le comenzaron a creer a Dios. Dios, Señor, yo sé que tú vas a hacer algo, y Dios transforma estas vidas. Dios comienza a cambiar los hogares, Dios comienza a hacer cosas grandes. Dice que serán levantados como las águilas, es decir, van a mirar cosas grandes, van a mirar las alturas. Usted sabe que las águilas son de los animales que más luchan porque sus hijos, sus aguilillos, sus aguiluchos estén bien. Sus nidos son una cosa impresionante, con los mejores materiales, en los mejores lugares.
porque se acostumbraron a vivir en las alturas, no están comiendo de las sobras, están buscando lo mejor para sus especies. Y eso es lo que el Señor dice, que cuando nosotros aprendemos a confiar en Él, dice que levantaremos alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no ¿qué? No se fatigarán. Los que esperan en Dios, escucha esto, los que esperan en Dios, Dios obrará a favor de ellos. Amén. ¿Cuántos quieren esperar en el Señor? No importa la prueba, no importa la lucha, no importa la dificultad, tenlo por seguro que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Versículo 14 en adelante. Génesis 22 y terminamos. Llamó a Abraham a aquel lugar Jehová que proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. De cierto, ¿qué dice la Biblia, por favor? De cierto que te bendeciré y qué más, y multiplicaré tu descendencia. Noten, para los que saben, los que sabemos esperar en el Señor, pasamos prueba, pasamos dificultad, pero nos mantenemos en Dios, le obedecemos a Dios. Dios da una promesa, de cierto te bendeciré. ¿Recuerdan a Job? ¿Será que Job posteriormente fue bendecido? ¿Será que su postrer fue mejor que su primer? Claro que sí. ¿Será que nosotros que pasamos en prueba, confiamos en Dios, nos tomamos de la mano de Dios, será que Dios va a bendecir? Aquellos que nadie daba nada, Dios los va a bendecir y va a hacer cosas sobrenaturales para dejar avergonzados a los necios y a los sabios. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto que obedeciste a mi voz. Regresó Abraham a donde estaban sus siervos y juntos se levantaron y se fueron. ¿A dónde? Berseba. ¿A dónde se fueron? ¿De dónde los sacó el Señor? De Moriah. ¿Lugar de qué? De dolor, de aflicción, de amargura. Y ahora lo lleva ¿a dónde? A Berseba. ¿Qué quiere decir la palabra Berseba? Traduce palabra de Dios. Le dijo Abraham, a partir de ahora vas a aprender a caminar de acuerdo a mi palabra. ¿Será que Dios se va a negar a sí mismo? ¿Será que Dios lo que tiene aquí escrito lo va a hacer realidad? ¿Será que si Dios dice que si nosotros le obedecemos, Dios va a bendecirnos? Y la respuesta es sí. La Biblia dice, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. ¿Pero qué? Pero confiad. ¿Qué dice el Señor? Yo he vencido el mundo. Mis amados, voy a caer en aflicciones, no te preocupes por las aflicciones. Por eso cuando dicen, no, la vida cristiana es de tranquilos, color de rosa, no, habrán espinas y habrá una cantidad de cosas, cierto, pero sabemos que estamos tomados de la mano de Dios. Y si estamos tomados de la mano de Dios, vendrá la bendición. Por eso la Biblia dice que aunque ande en valle de ¿qué? De sombra y de muerte, ¿qué? No temerá mal alguno. ¿Por qué qué? Tu vara y tu callado nos infunden ¿qué? Aliento. O sea, no se afanen por los problemas, afanémonos por obedecer a Dios. Hay de aquellos que conociendo la verdad no la obedecen, porque Dios va a demandar esta palabra. Pero igual, si nosotros escuchamos la palabra y caminamos en la obediencia, así como Dios honró a Abraham, y recuerde todo lo que pasó con Abraham, uno va a ver la historia de Abraham, lo bendijo, lo multiplicó, lo hizo, es el único hombre que dice la Biblia que lo hizo ¿qué? Riquísimo. Riquísimo. O sea, esa palabra riquísimo es porque fue muy, muy bendecido. Lo vimos la semana pasada con Job, o lo vimos con Abraham. Hombres que estuvieron al límite, al máximo creyéndole a Dios, y Dios los honró, Dios los bendijo. Cierra tus ojitos, oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es alimento, Señor. Por eso bien lo dice la Escritura, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque una palabra como esta nos da mucha fuerza, imprime en nosotros esa energía vital que da el Espíritu de Dios para seguir adelante. Algunos pensaban seguramente que por la prueba no iban a salir. Algunos pensaban tal vez desistir, abandonar. Algunos hasta en momentos de prueba piensan en quitarse la vida. Pero hoy tú nos das una palabra, Señor, para que
seamos enriquecidos por ella, pero también para que ayudemos a personas que están necesitadas y que esta palabra de Génesis 22 nos pueda servir como una herramienta para ayudar a personas que están pasando por problemas difíciles. Hoy hay muchas organizaciones altruistas, muchas entidades que quieren ayudar a las personas para pasar por situaciones difíciles, que están pasando por crisis y lo demás. Pero no habrá mejor medicina, no habrá mejor sanidad que la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y esa verdad nos hará libres. Libres de amargura, libres de dolor, libres de sufrimientos, porque cuando nosotros creemos la palabra de Dios, vivimos en fe, creyendo que aunque estemos en momentos difíciles, Dios proveerá un carnero para nosotros. Así que si alguien en esta mañana que ha escuchado el mensaje está pasando por una situación difícil, que no sabe qué hacer, estaba pensando en tomar una decisión que no es la correcta, que quería salirse de las reglas de la Biblia y quería buscar el esquema del mundo, hoy Dios te habla y te dice: camina bajo la legalidad de Dios, camina la carrera legítimamente, corre esta carrera legalmente, es decir, corre la carrera, vive la vida conforme a como dice la palabra, que Dios se encargará de suplir tus necesidades. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, que seas tú el único reconocido, que seas tú el único que te lleves toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.